El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor, este jueves 7 de mayo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo urgió a Nicolás Maduro a dejar el poder tras negar que Estados Unidos intente derrocarlo. El funcionario recordó que Maduro es investigado por vínculos con el tráfico ilegal de drogas y lo responsabilizó por el éxodo de millones de venezolanos. Esto en una entrevista de radio. El embajador designado por el gobierno norteamericano para Venezuela, James Story, enfatizó que ni el gobierno norteamericano, ni el colombiano, ni el interino en Venezuela estuvieron involucrados en la operación Gedeón, y textualmente aseguró: si estuviéramos involucrados, el resultado sería diferente. Nosotros encontramos a Osama Bin Laden. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El comisionado de estrategia designado por la Asamblea Nacional, JJ Rendón, reconoció haber firmado un acuerdo preliminar con la empresa Silvercorp para detener y presentar ante la justicia norteamericana a Nicolás Maduro. Sin embargo, aclaró que no llegó a concretarse por la desconfianza que habría generado el responsable de organizar el operativo. El ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró hoy que ya habría 23 personas detenidas por la supuesta incursión marítima con peñeros que ocurrió en La Guaira y en Aragua. Varios datos. Según el Foro Penal Venezolano, nuestro país tiene el mayor número de presos políticos de América, con más de 300 personas. 2 indígenas yecuana habrían sido asesinados el 6 de mayo, es decir, ayer en Bolívar, por grupos armados que operan en la zona, según el observatorio Cape Cape. Y la diputada portuguesa María Beatriz Martínez calificó como el colmo del cinismo que la ministra de Prisiones, Nicolás Maduro, acuse a la oposición de la masacre ocurrida en la cárcel de Guanare. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que se traduce en la escasez de gasolina en Venezuela, la nación, en teoría, o una de las naciones con mayores reservas petroleras del mundo. Saludamos para hablar acerca de este tema a nuestro primer invitado, Andrés Rojas Jiménez, es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, para tus oyentes, tu equipo de producción. Pues mucho interés de conocer tu opinión y tu análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia petrolera, pero también con la escasez de gasolina en Venezuela. Hoy la agencia de noticias Reuters publicaba que 4 trabajadores de PDVSA resultaron heridos en un intento de reparación en una de las refinerías en nuestro país. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Mira, sí, bueno, creo que de la última vez a ahorita no ha cambiado mucho la situación. Es decir, se siguen haciendo las pruebas, han habido algunos incidentes, no se están cumpliendo los protocolos de seguridad debidos y hay serias restricciones para obtener los insumos, tanto lo que tiene que ver con los aditivos que se requieren para la producción de gasolina, como lo que en las reparaciones que tienen que hacerse en las refinerías para ponerlas en marcha. El panorama no luce nada esperanzador, digamos, en lo que tiene que ver con la resolución del problema en el corto plazo. Como hemos hablado, es decir, hay un deterioro en la capacidad de refinación en las plantas que se tienen aquí en el país, y luego la opción que tuvo el gobierno siempre, PDVSA, era, antes de que entraran en vigencia las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos en enero del año pasado, era a través de esta suerte de intercambio de crudo por gasolina, por combustible,
que hacía con signo, y eso se hace imposible ahorita con las sanciones, y esas sanciones lo que han ido es extenderse a otras compañías, como lo que conversamos en la última oportunidad a raíz de las sanciones que le impusieron a 2 filiales de la empresa Rosneft. Ahora, Andrés, hay un elemento nuevo y no sé si lo analizamos contigo que tiene que ver con la participación del gobierno iraní en estas maniobras para poner a funcionar las refinerías, un asunto que le ha costado a la nación, según Bloomberg, $500 millones en lingotes de oro de las reservas internacionales. Yo te pediría un comentario al respecto porque, bueno, lo cierto es que estos trabajadores que resultaron heridos, producto de quemaduras, por los hidrocarburos calientes vertidos mientras intentaban desmontar una válvula de un horno, bueno, no tuvieron éxito de momento, según la agencia de noticias Reuters. ¿Qué información manejas tú? Te escuchamos. Mira, sí, no, de la última vez que conversamos ahorita ha surgido este nuevo elemento. Lo que pasa es que estamos hablando también de un país que tiene serios problemas, incluso en producción petrolera, también por sanciones. Es decir, si ha habido como un intento de cooperación de Irán, es la información que nosotros tenemos, pero no, digamos, no en las magnitudes ni en las dimensiones que la gente se lo está dando, porque tampoco estamos hablando de un país que tiene la capacidad porque tiene sus propios problemas, no solamente desde el punto de vista petrolero, sino desde el punto del propio vista asistencial. Es decir, después que quitamos a China, Italia y Estados Unidos, uno de los países, cuidado, en este momento no he revisado las últimas estadísticas del coronavirus, pero Irán tiene serios problemas ahorita, como para, es decir, con esto lo que quiero decir no es que no esté presente, pero creo que se ha dimensionado producto de la desinformación que impone el gobierno, más la excesiva información sin fundamento que viene por redes sociales sobre cuál puede ser realmente el apoyo que puede dar Irán a la refinería. Con esto no quiero decir que no se haya consultado a Irán. Con Irán hay una enorme cooperación y sería un mecanismo, digamos, de obtener insumos, de obtener aditivos y de lograr tratar de solventar las plantas, eludiendo las sanciones, tomando en cuenta que Irán es un país sancionado. Pero hasta ahora esa cooperación, esa ayuda del gobierno iraní, ese costo que implica para Venezuela, no tengo la información de si eso efectivamente es cierto, lo del tema del oro, no tengo manera de saberlo, pero en lo que tiene que ver con la resolución del problema, no luce claro en el corto plazo. Por cierto, ahora que mencionas el coronavirus, según ha informado la prensa europea, la enfermedad se esparció producto, entre otras cosas, por varios países, producto de esta línea Mahan Air, que ha llegado a Venezuela, sancionada por los Estados Unidos, y aparentemente es responsable de los primeros casos que se presentaron en países como Irak y Líbano, al menos así lo publicaba la BBC de Londres. Sobre este tema. Evidentemente el equipo de Nicolás Maduro guarda absoluto silencio, es decir, hablo de las normas de seguridad sanitaria para evitar que una situación como esta se repita en nuestro país. Ahora yo te preguntaría, Andrés, porque también ha trascendido la llegada María Alejandra, quiero aprovechar este comentario. Desconozco lo que pasa con Irán, pero sí te puedo decir, en el caso de PDVSA, que ha habido problemas en algunas instalaciones petroleras denunciados por los mismos trabajadores sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Es decir, nosotros pareciera eso que nosotros vemos de cómo se busca resguardar a la ciudad en lo que tiene que ver con combustible, abastecimiento de comida, etcétera. Eso mismo pareciera que ocurre con lo que tiene que ver con la prevención del coronavirus. Aquí en la ciudad de Caracas hemos visto cómo en PDVSA, en otras oficinas y organismos públicos, hay un control exhaustivo para el personal que está acudiendo a trabajar en lo que tiene que ver con la detección de la temperatura, en lo que tiene que ver con la aplicación básica del gel alcoholado. Esos protocolos no se están cumpliendo en todas las instalaciones petroleras fuera de Caracas. Entonces, aquí sí hay un tema de riesgo, es decir, si
hay un personal que esté viniendo de otro país y no se le está cumpliendo los protocolos debidos y encima no se tienen los protocolos para el personal venezolano, indiscutiblemente que ese riesgo aumenta. En todo caso, lo que sí un elemento adicional vinculado con el coronavirus tiene que ver que además que no se están cumpliendo los protocolos denunciados por los propios trabajadores petroleros en el interior del país, donde hay instalaciones petroleras, está todo el tema de imposibilidad de movilización por la falta de combustible y bueno, y la falta de los insumos básicos que necesitan esas instalaciones, sobre todo para la prevención en su personal. Ahora, Andrés, de la última vez que hablamos me parece que no había surgido la información, tú me corregirás si me equivoco, sobre la supuesta llegada de buques con gasolina contratados por el empresario Wilmer Ruperti, muy cercano al régimen, al equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué información manejas tú sobre este tema? Porque en su momento se generó una gran expectativa y nadie sabe a ciencia cierta si esto ocurrió o no, o si se está distribuyendo este combustible. Te escuchamos. Mira, sí, indiscutiblemente han llegado algunas embarcaciones de poca carga que te permite, eso es lo que te explica un poco este comercio que sigue existiendo, es decir, y todavía sigue existiendo una movilidad y se ha generado todo un mercado ilegal de la gasolina con precios exorbitantes. Es decir, pasamos de ser el país que tenía la gasolina más barata del mundo a ser el país que tiene la gasolina más cara del mundo, con precios que ya rondan hasta los $5 por litro. Entonces, y a todas estas, sin que PDVSA, que es la que necesita esos recursos, pueda percibirlo. Es decir, se ha generado una suerte de comercio ilegal por distintas vías, por lo demás. Una, por esos pequeños cargamentos que están llegando, que están todos siendo distribuidos a través de componentes de la Fuerza Armada Nacional, y luego por una suerte de contrabando ilegal y contrabando invertido. Por ejemplo, de Colombia a Venezuela ahora están llegando, no en las cantidades como cuando era de PDVSA, pero sí ilegal. Fíjate que reportes que nosotros tenemos de Colombia hablan de 3.000 barriles diarios que se estarían comercializando, con la diferencia que Ecopetrol no pierde, porque es un comercio, en Colombia se vende a precios de mercado. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia acaba de hacer una propuesta de resolución, porque ellos, digamos, antiguamente el precio de la gasolina, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, se vendía más barato para tratar de evitar el incentivo del contrabando. Lo que pasa es que el diferencial de precio era tan abismal que eso no funcionaba. Entonces, frente a esa realidad de que ya no hay gasolina que se contrabandee para este lado, ahora, por un lado, el gobierno colombiano está unificando el precio de la gasolina en todo el país, y luego se registran este componente, es decir, el consumo de gasolina en la zona fronteriza ha crecido 26%, y parte de ese crecimiento se explica un tanto por ese comercio ilegal que se estaría registrando de Colombia hacia Venezuela. Entonces eso explica por qué también se vende más costoso, porque obviamente quien lo esté comerciando ilegalmente lo está comprando a precio de mercado en Colombia y lo tiene que vender a un precio que supera el doble o el triple de lo que es en este momento la tarifa internacional. Sí, que ahora el tráfico de gasolina es de Colombia a Venezuela y no al contrario. Andrés. Con un agravante además, María Alejandra, que es el hecho de que estamos viendo gente que está, y eso sí lo habíamos conversado la vez pasada, pero que ha ido incrementándose, de las personas que están almacenando gasolina, bien sea para uso particular, bien sea para comercializar, con los riesgos que eso implica. Y a eso súmale lo que hemos visto de vehículos que tenían instalado el dispositivo para gas vehicular, que están utilizando la bombona como que si fuese el mismo gas el que tú tienes para bombones para vehículos. Entonces eso está generando una situación de riesgo. Eso está pasando sobre todo en el interior del país y está generando una situación de riesgo para la vida, los muertos que no estamos teniendo por el coronavirus, no puede ser que vayamos a tenerlo
por todo el problema del mal manejo con el combustible. Ahora, te pregunto, Andrés, ¿qué podemos esperar en el corto plazo a la luz de la información que tú manejas, tomando en consideración efectivamente estos planes del equipo de Nicolás Maduro de privatizar de alguna manera y bajo algún contexto, algunas reglas, la industria? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál sería tu expectativa de cara a una posible reapertura económica la próxima semana, cuando termina la segunda prórroga de la cuarentena en nuestro país? Te escuchamos. Mira, con respecto a lo primero, en el corto plazo no luce nada concreto. Es decir, este tema de la privatización, lo hablamos la vez pasada, no, digamos, hay una serie de factores asociados a eso, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las sanciones internacionales, etcétera, que limitan enormemente en este momento una resolución del corto plazo. Eso en cuanto a lo primero, es decir, nada luce viable de que el problema de la gasolina en la vuelta de 2 semanas, ni siquiera un mes, fíjate que no ha habido ni siquiera un anuncio oficial, es decir, ya se cumplió un mes desde que el vicepresidente, hoy ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, anunció la aplicación de un plan especial en la venta de combustible, y después de ese anuncio no ha habido nada por parte de él en esa materia. Es decir, creo que si lo hubiera habido una resolución del problema, él hubiese sido el primero en que lo hubiese anunciado, porque en este momento es el responsable de la política petrolera del país. Con respecto a lo segundo, no, digamos, yo no sé, María Alejandra, pero es que ya yo siento que, digamos, cada quien ha ido abriendo su comercio. Es decir, a mí me da una sensación, a mí nunca he sentido un confinamiento como los que se cuentan en el resto del mundo, con la sola excepción de quienes vivan en los municipios Baruta, Latillo y Chacao, cuyos alcaldes creo que a veces pareciera que piensan que esto es Madrid, ¿no? Por las restricciones que ellos han impuesto, no sé si por temor a la relación con el gobierno, pero tú vas por el municipio Libertador y yo siento que cada quien, yo me siento en un escenario como el paro petrolero, que se fue desmontando solo. O sea, yo creo que cada día la gente está asumiendo una decisión personal, con la sola excepción obviamente de los centros comerciales, etcétera, pero lo que tiene que ver con tiendas, con comercio, obviamente no una Santa María completamente abierta, pero cada día que tiene comercio, o sea, eso es lo que yo he visto. Entonces yo no sé cuál, es decir, esto no es España, esto no es Reino Unido, esto no es Estados Unidos. O sea, yo creo que cada quien aquí, como dijo el presidente, como es voluntario, pues cada quien ha ido tomando una decisión distinta en lo que tiene que ver con el confinamiento, tomando las previsiones. Desde el punto de vista, Petrovía está muy cerca, por ejemplo, del Boulevard de Sabana Grande, y hemos visto comercios, tiendas por departamentos abiertas, que cumplen los protocolos de seguridad. La gente se pone sus guantes, se pone sus tapabocas, pero la gente, yo vi una tienda por departamento que está muy famosa, que está por la avenida Casanova, abierta como si nada, es decir, cumpliendo los protocolos de seguridad. Entonces yo sinceramente, yo cuando escucho eso de la desescalada, como si aquí estuviéramos en España, me río muchísimo, porque yo he visto que ese confinamiento nosotros no estamos lejos de haberlo tenido en similitud al de otros países. Andrés Rojas Jiménez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos al inicio del programa declaración de la diputada portuguesa María Beatriz Martínez, que calificó en sus redes sociales como el colmo del cinismo que la ministra de Prisiones de Nicolás Maduro acuse ahora a la oposición de la masacre ocurrida en la cárcel de Guanare, que ustedes recordarán dejó como saldo casi 50 víctimas mortales, más de 70 heridos, y provocó la reacción en cadena de organizaciones no gubernamentales, incluso de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiendo una investigación y determinar responsables. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía telefónica a Humberto Prado, comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención de las Víctimas, designado por la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra. Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer, en principio, una reacción de su parte a estas declaraciones de la ministra de Prisiones de Nicolás Maduro, tratando de señalar a la oposición, a la alternativa, como responsable de lo ocurrido en Guanare. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hay varias cosas que mencionar, ¿no? Que yo creo que uno lo que tiene que buscar son los videos donde ella más bien ha dicho que ella es responsable de todas las cosas que suceden en las cárceles y que el 100% está bajo su control, que ella es la que decide. Ahora, cada vez que sucede un evento en una cárcel, siempre le echan la culpa es a la oposición. No se olviden las palabras ayer de Nicolás Maduro, donde el problema de Petare le echó la culpa fue a la DEA. Y ahora este problema que está bajo la responsabilidad de esta señora, que desde el 2011, que tiene la responsabilidad al frente del Ministerio Penitenciario, ha traído como consecuencia ha desinstitucionalizado todo el sistema penitenciario, todo lo que venía siendo lo que es la parte de ingreso, permanencia, libertad, con delegados de prueba, con tratamiento institucional, con tratamiento no institucional, con lo que tiene que ver incluso con algo muy importante que se hizo desde la aparición del Código Orgánico Procesal Penal, que es la figura del juez de ejecución y lo que son las medidas alternativas de cumplimiento de pena, como destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Y ella ha asumido ahora la responsabilidad con el Código Orgánico Penitenciario de otorgar medidas de confianza, ¿no? Que en ningún momento el código, cuando usted lo lee en el artículo 161 al 164, que habla del régimen de confianza, dice que el ministerio podrá dar libertades o podrá otorgar alguna medida. Lo que dice es que el régimen de confianza es simplemente sacar a una persona que esté en un área de reclusión a un área de producción o un área especial dentro del establecimiento. Pero ella se ha tomado la potestad de simplemente dar libertades, porque como lamentablemente no hay un juez que vigile, no hay un fiscal que precisamente
haga el trabajo que tiene que hacer y no hay una defensoría que defienda derechos humanos, simplemente hay una desinstitucionalización, como dije anteriormente, y lamentablemente se ha tergiversado, se ha embochinchado totalmente lo que es la norma, y tenemos en los actuales momentos, ante una situación tan lamentable, ante unos hechos tan dantescos, ante una masacre que se cometió con una población reclusa que simplemente lo que demandaba no era que le dieran alimentación, la institución, es que ellos demandaban que le entregaran la comida que le trajo su propio familiar. Y ante eso simplemente, en vez de dar la comida, lo que le dieron fue muertes a un gran número de personas, que viene siendo como una de las mayores masacres que se ha producido en las cárceles del país, y que nosotros estamos por lo menos acostumbrados a oír, y yo estoy seguro que usted como periodista que siempre está haciéndole seguimiento a las diferentes noticias, siempre ve que de repente hay enfrentamiento entre la población reclusa, pero aquí es el contrario. Aquí por lo menos el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley podrá aplicarla, y que las personas que están bajo custodia, en ningún momento los representantes que tienen la responsabilidad de garantizar la vida la puede quitar. Y en este momento yo creo que las investigaciones deberán ir más bien a la responsabilidad de ellas, porque fue bajo su responsabilidad que sucedió este tipo de hechos, y que lamentablemente usted ve por lo menos que aparecen unos videos donde están leyendo expedientes administrativos para reordenar la cárcel de Portuguesa ahí en Guanare. Entonces, ante la conmoción de estos hechos, con una reacción a nivel internacional de la Oficina de la Alta Comisionada, de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las organizaciones como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, como otras organizaciones a nivel de internacional en derechos humanos que están en Ginebra, que han reaccionado. Entonces simplemente dicen, en vez de asumir su responsabilidad de la ignorancia en cuanto a lo que tiene que ver con garantías para las personas que se encuentran privadas de libertad, simplemente la culpa es de la oposición. Eso es lo más fácil, y lamentablemente, como aquí no hay instituciones, que simplemente haya una separación de poderes, en donde hayan investigaciones como es la misión que debe tener una defensoría y un ministerio público, no, simplemente están arrodillados, y en ningún momento usted ve que hay un pronunciamiento en cuanto a este tipo de hechos, sino que lamentablemente se hacen los mayores esfuerzos desde el gobierno interino, a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, y las diferentes organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema, levantando la voz, documentando el caso y poniendo el caso en los diferentes sistemas, tanto en Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y además de esto, yo creo que es importante de que por lo menos la gente sepa de que aquí por lo menos está, y usted lo sabe, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó lo que es la misión internacional de hechos para que investigara precisamente lo que tiene que ver con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos, y este caso precisamente ya se tiene documentado para entregárselo a esa misión, y como se hizo, también se está documentando para entregarlo ante la CPI, que es la Corte Penal Internacional, como uno de los nuevos eventos que están sucediendo en nuestro país. Porque esto es un evento. Perdón que le interrumpa, de la documentación de este caso, yo le preguntaría algún detalle, porque la directora para América de Amnistía Internacional calificaba los hechos como una atrocidad luego de ver las grotescas imágenes de lo que pasó allí, tomando en consideración las razones de la protesta, es decir, el acceso a alimentos, una manifestación inicialmente, según lo que ha trascendido, por hambre, y la situación de las personas que fallecieron, los cadáveres, algunos en condición de desnutrición. ¿Qué información han logrado levantar ustedes sobre lo que pasó y quién habría dado la orden
de disparar. ¿Existe alguna evidencia para saber quiénes son los responsables de esta masacre, insisto, que dejó como saldo casi 50 víctimas mortales? Lo escuchamos. Mire, María Alejandra, la ley es clara cuando dice que la máxima autoridad de un establecimiento penal es el director de la cárcel. Y ahí estaba el director de la cárcel, y nuestro sistema penitenciario tiene una situación donde la seguridad interna está a cargo del Ministerio Penitenciario y la seguridad externa está a cargo de la Guardia Nacional, un servicio militar. O sea, aquí hay una dualidad de responsabilidades en este caso que sucedió, tanto de los oficiales de la Guardia Nacional que estaban a cargo de esa custodia y del director del establecimiento penitenciario. Uno, porque si había un conflicto por la situación de la comida, hay protocolos que se deben por lo menos agotar. Y que independientemente que por más que tú por lo menos hables y medies la situación, mire, acuérdense que aquí lo primero que se dijo y mantiene y por las palabras tan pobres del que está al frente de la Defensoría del Pueblo, de que las personas se trataron de escapar. Pero es que las personas las mataron dentro del penal, no las mataron afuera, ni dentro de un túnel, ni siquiera de noche saliéndose por una cerca, rompiendo una cerca. Los mataron dentro del establecimiento. Y por ello yo creo que aquí es importante que las responsabilidades, uno, que yo creo que no lo han hecho y que nosotros lo hemos solicitado, es que aquí las armas que actuaron en ese momento tienen que ser confiscadas para ponerlas bajo una revisión de experticia. Y además de ello, todas las personas que estaban de guardia y todas las personas que estaban en el área de prevención del servicio de la Guardia Nacional deben estar siendo sometidas por lo menos a entrevista para saber la responsabilidad que tuvo cada uno de ellos y de lo que es la línea de mando en esa compañía de la Guardia Nacional. Aquí las responsabilidades penales son intuito personas y en ningún momento, por más que le digan disparen, tienen que disparar. Aquí las responsabilidades penales tendrán que responder, porque independientemente de que por lo menos al momento no se vea actuando un ministerio público y que las personas que estaban ahí separándola de su cargo para ser precisamente investigada, para ponerla inmediatamente a la orden de la justicia, eso tendrá su momento y en su momento tendrán que responder por estos delitos tan graves que se cometieron con una población indefensa y que independientemente que por lo menos aquí se busquen los escenarios, no es que le estaban tirando piedra a la Guardia Nacional, bueno, y eso es motivo para que tú le caigas a plomo a la gente. No es que hirieron al director, le dieron una puñalada, y eso es motivo para que tú mates a más de 47 personas y hay resultados por lo menos de más de 90 heridos, y creo que 7 de ellos tienen amputados los brazos y uno también tiene amputado una pierna. Y que después que las personas están bajo la responsabilidad precisamente del organismo del Estado, tú simplemente le vas a decir como una obra de gracia, no, le vamos a donar las urnas. Y que después que le das la urna, se tienen que entender con la funeraria y tienen que tener más de $500 para que lo trasladen de Guanare a Carigua o a otro sitio fuera de la localidad del estado portuguesa. No, María Alejandra, esto es insólito, esto es bochornoso, esto es dantesco, esto deja claro la situación de un país. Mire, hay principios muy claros en la medida de que un Estado trata a sus presos, así trata a sus ciudadanos. Y ahí simplemente se ve la degradación social que simplemente tiene este régimen con el Estado venezolano, que los mata de hambre, los mata de tuberculosis, los mata de hepatitis y de paso los mata a plomo. Humberto Prado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Es comisionado presidencial para los derechos humanos y atención de la víctima, designado por la Asamblea Nacional, ofreciendo detalles, expresando opinión acerca de esta masacre que generó una cadena de reacciones, incluyendo una declaración de la alta comisionada de derechos humanos pidiendo responsabilidades de una investigación transparente acerca de lo que pasó allí. Vamos a la pausa, regreso. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanci en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Hoy hubo varias declaraciones a propósito de esta supuesta incursión con peñeros en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo urgió a Nicolás Maduro en una entrevista de radio a dejar el poder tras negar que Estados Unidos intente derrocarlo. El embajador designado para Venezuela, James Story, se pronunciaba en la misma línea, negando cualquier vínculo con la operación, advirtiendo, entre otras cosas, que Estados Unidos encontró a Osama Bin Laden. También desligó al gobierno colombiano o al gobierno interino
de Juan Guaidó de la denominada Operación Gedeón. Para hablar acerca de las implicaciones de este tema, saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela. Él está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedí una primera valoración acerca de los últimos acontecimientos. Si esto que ha ocurrido, que no está nada claro por la cantidad de información encontrada, incluso interesada, puede generar algún cambio en la agenda que tiene la comunidad internacional con relación a nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. En ningún sentido, María Alejandra, porque esto es lo más cercano a una olla podrida. Hace mucho tiempo que el régimen anda buscando alguna excusa para unirse a la famosa épica cubana de la Bahía de Cochino. Y esto terminó siendo, no sé cómo la podríamos llamar, pero yo la llamaría casi Bahía Mapurite, ¿no? Porque así huele de mal todo esto. ¿Quién ha visto que una aventura de esta naturaleza se puede hacerse perifoneada en entrevistas televisivas en Miami por periodistas de dudosa reputación? Yo creo que lo que podemos decir fundamentalmente es que aventureros siempre existe, y mucho más cuando hay precio en la cabeza de varias personas aquí que sumarían una cantidad equivalente a $50 millones. Pero lo que es claro fue la declaración de Pompeo cuando dijo que no tenía nada que ver con eso Estados Unidos, porque si hubieran tenido que ver, no hubiera sucedido así, lo cual es cierto. O sea que esto es una mamarrachada que quieren utilizar, no sé bajo qué forma, qué esquema, inclusive se duda si verdaderamente entraron por mar o los agarraron en Colombia. En fin, hay muchas hipótesis al respecto, pero yo creo que esto es un intento de desviar la atención sobre lo que pasó en Guanare, lo que está sucediendo en Petare, el problema de la ausencia de gasolina en el país, el recrudecimiento de la pandemia, y el gobierno anda buscando lo que sea para generar una matriz de propaganda en lo único que ellos realmente hacen y saben hacer, con asesoría muy clara del E2 cubano. Embajador, si me permite, tenemos declaración del embajador designado o nominado para Venezuela, James Story. Él, en un contacto vía digital, se refería a este tema y parafraseaba justamente al secretario de Estado norteamericano, diciendo si el gobierno de los Estados Unidos hubiera participado en esos hechos, hubiera terminado de una manera muy diferente. Vamos a escucharlo y yo le pediría su comentario. Lo que el régimen quiere es un teatro de Bahía de Cochinillos, y lo que fue Bahía de Paja. Este Bahía de Paja no tiene nada que ver con la verdad. El presidente interino Juan Guaidó y el gobierno interino tampoco tienen nada que ver con este. La verdad es que el régimen está haciendo algunas o pegando algunas informaciones tratando de mostrar que este fue algún tipo de ataque de Colombia a los Estados Unidos. Déjeme repetir lo que dijo el secretario Pompeo. Si estuviéramos nosotros involucrados en alguna cosa así, el resultado sería bien diferente. Nosotros somos el país que encontró Osama Bin Laden. No vamos a hacer una intervención de ese tipo porque no hace sentido. Lo que sí hace sentido, desde el 31 de marzo hemos planteado el marco para una transición democrática en Venezuela. Lo que el gobierno interino del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional quiere es un gobierno de emergencia, un gobierno de transición nacional. Hay muchas cosas que no hacen mucho sentido. Los venezolanos son muy inteligentes. Ustedes saben que primero un norteamericano militar, ex militar, entrando con su pasaporte no hace sentido. Entrando de Colombia, pero a 300 millas de Colombia, no hace mucho sentido.
Pero la razón por la cual no hemos hablado mucho sobre lo que había aparentemente pasado en Venezuela es que no tenemos toda la información. No hemos tenido la oportunidad de hablar con supuestamente los norteamericanos que se encuentran encarcelados en Venezuela. Y siempre nosotros vamos a tener más información antes de decir algo. Pero los Estados Unidos de América y tampoco el presidente interino Juan Guaidó, nadie de nosotros estuvimos, ni el gobierno colombiano, involucrados de una forma directa, indirecta, no importa en lo que había pasado los últimos días. Bueno, parte de las declaraciones del embajador designado o nominado para Venezuela, James Story. Yo le pediría un comentario, embajador, porque entre otras cosas, el equipo de Nicolás Maduro o un ala del grupo que lo acompaña tiene la intención de detener, investigar al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, lo que probablemente echaría por la borda cualquier posibilidad para este plan o una transición a la democracia como lo ha planteado la comunidad internacional. Por cierto, la última oportunidad, decía Mauricio Claver Cardone, del gobierno norteamericano que tiene Nicolás Maduro para que se produzca una transición ordenada en nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, yo creo primero que Maduro está jugando con fuego. Tiene varias crisis que le vienen encima y si llegara a cometer ese atropello, como le dijo Elliot Abrams hace tiempo, esta posición de la propuesta del Consejo de Estado no es la posición formal de Estados Unidos, simplemente estamos acogiendo la posición de otros países y es la última oportunidad. Si hacen eso, yo creo que se van a encontrar en una situación extremadamente complicada y no hay forma que pueda perpetuarse en el poder porque cada día está más solo. Lo único malo y lo único grave es lo siguiente, que hay factores, hay sectores, inclusive opositores, que pueden estar vinculados con situaciones parecidas a esta porque no están de acuerdo con la fórmula presentada por Estados Unidos, que en el fondo es la única manera de resolver rápidamente esto, porque lo demás sería un camino sin salida o una violencia perpetua que no beneficia absolutamente a nadie. Desgraciadamente aquí falta en algunos sectores opositores, porque no voy a referir a la mesita porque ya yo no los considero opositores sino parte integral del gobierno. Yo creo que la solución planteada es la solución correcta y la bomba de tiempo que tiene debajo Maduro le va a explotar. Entonces, si toma esa medida, bueno, él se va a tener a las consecuencias y las consecuencias posiblemente no sean ni resulten agradables para él. Las explicaciones que ofrecía el día de hoy el asesor o comisionado de estrategia designado por la Asamblea Nacional, JJ Rendón, pueden tener algún tipo de alcance, de incidencia en este tema, embajador. ¿Hablo de la posición de la comunidad internacional o no en lo absoluto? Yo creo que en absoluto. Yo creo que hay demasiado, desgraciadamente, hay demasiadas personalidades que lo que buscan es estar siempre en la palestra. Están buscando proyecciones a cada instante. Y yo creo que esto tiene que enseriarse un poco más. Y como dijo perfectamente Story, que es el embajador, pero el embajador no significa que se va a incorporar ahora. Lo dijo muy bien Abrams, él ocupará la sede en Valle Arriba en el momento que Maduro se vaya y se forme un gobierno de transición. Yo creo que muchas cosas deben estar sucediendo y la importancia de que Story haya sido designado es que Story es entonces ahora el vocero autorizado y legítimo de Estados Unidos en el caso de Venezuela. Es decir, es la persona que representa la voluntad del presidente Trump y del Departamento de Estado. ¿Y por qué es importante esto? Porque si hay cualquier otra instancia en que se necesita Consejo de Estado, que haya conversaciones, negociaciones, etcétera, lo que él acepte, lo que él diga que sí es,
es la palabra oficial de los Estados Unidos. Y eso no es poca cosa, porque él puede convertirse en un cierto sentido en el garante de que los acuerdos, por ejemplo, todos los acuerdos que van conexos, que aquellos que contribuyan a la restitución de la democracia serán tomados en cuenta y podrán eliminarse las sanciones de los FARC. La persona que puede garantizarlo oficialmente sería en este caso el embajador de Estados Unidos. Ahora, embajador, yo tengo que preguntarle qué podemos esperar, porque en agenda Nicolás Maduro ha colocado una investigación, una nueva investigación, no es la primera, pero contra Juan Guaidó por este caso, y habla de una supuesta negociación para designar un Consejo Nacional Electoral con la crisis que ahora mismo hay en nuestro país, la tormenta perfecta, como la ha definido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación de la ONU. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, estos son, como se diría, vueltas en redondo. O sea, no hayan cómo encontrar alguna manera de mantenerse en el poder a cualquier precio, con cualquier condición y sin importarle en absoluto el impacto que eso tiene negativo sobre la inmensa población de Venezuela. Yo creo que la actitud es la más irresponsable que puede haber y da a todas luces que ni siquiera hay un verdadero sentimiento político. Por eso los calificaron de lo que son. Porque si aquí hubiera habido un régimen como el peronismo en Argentina, en alguna manera cuando esta rama de olivo que le están dando les permitiría poder participar en elecciones al futuro, eventualmente mantenerse como unidad política, pero aquí lo que le interesa es quedarse a una cúpula, a la cúpula que está sindicada y que está sindicada por la justicia americana por incurso en delitos de narcoterrorismo. Embajador, ¿cómo interpreta usted el silencio de la comunidad internacional que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país? Esa decisión de correr un tupido velo sobre estos hechos esperpénticos o rocambolescos de los últimos días en Venezuela. Lo escuchamos. Me parece que se cayó la llamada con el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com y con él estamos analizando, el panorama internacional en torno a nuestro país. Venezuela sigue siendo motivo de preocupación para otras naciones, tomando en consideración, insisto, la tormenta perfecta de la que ha hablado el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas. De este tema hablábamos hace días. Él, decía que las naciones vulnerables como la nuestra, que ya arrastraban una crisis humanitaria por falta de alimentos, tendrían que enfrentar ahora este nuevo reto de la crisis sanitaria del COVID-19, y es lo que él denominaba como una tormenta perfecta. Incluso hablaba de hambrunas bíblicas, de proporciones bíblicas, y combinaba la comunidad internacional a asumir un papel fundamental para evitar que una situación como esta ocurriera y en naciones como Yemen, República del Congo, Afganistán o Venezuela. Embajador, le preguntaba acerca del silencio de otras naciones. ¿Cómo lo interpreta usted frente a estos hechos esperpénticos, no sé cómo calificarlos, rocambolescos de los últimos días de nuestro país? Lo escuchamos. No, creo que perdimos comunicación. Podemos hacer un tercer intento. Le digo a mi equipo, nos gustaría escuchar su opinión y sobre todo los detalles de un evento que en el que va a participar el embajador la próxima semana, el 13 de mayo, que tiene que ver con una Venezuela optimista, lo cual nos llamó poderosamente la atención, tomando en consideraciones las dimensiones de la crisis que afecta a nuestro país. Un evento, insisto, en el que va a participar el embajador, otros panelistas, incluyendo José Toro Hardy, con el que hablamos, experto petrolero permanentemente. Allí estará el doctor Pedro Delgado,
y Luis Vicente García, motivador, o para hablar acerca de la actitud y la motivación post-coronavirus. Bueno, me dirá mi equipo, si tenemos suerte, cerramos con el embajador. Me parece que no, que perdimos comunicación definitivamente. Esta es la situación de los servicios públicos en nuestro país, no precisamente por falta de dinero. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Lo tenemos en línea, embajador. Brevemente, ¿cómo interpreta usted el silencio de la comunidad internacional? Que no sé si es que se ha quedado sin palabras ante estos hechos rocambolescos en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué puede comentarnos sobre este evento de una Venezuela optimista, lo cual llama poderosamente la atención tomando en cuenta las profundidades de la crisis? Lo escuchamos. Yo digo, la palabra es muy claramente hacia una. Es decir, se van a hacer planteamientos en ese foro psiquiátricos, económicos, internacionales y empresariales. Y si bien hay un realismo en el análisis de la situación actual, la visión hacia el futuro es optimista. Yo creo que esto no se mantiene. Esto es una cosa, es un grado de irresponsabilidad tal, y el bodrio está tan mal montado, porque en realidad es que no tiene ni pie ni cabeza. Bajo ninguna de las acusaciones, de las implicaciones, es realmente una mala caricatura de las prácticas que usó Stalin y que usaron en Cuba. La verdad es que da hasta vergüenza ajena ver cómo tratan de manipular a la gente con una información falsa y absolutamente sin sentido, y no asumen la responsabilidad que tienen de tratar de sacar a flote este país que se está hundiendo. Me quedo con la idea, embajador, de que usted piensa que hay un futuro para nuestro país, es decir, la posibilidad de un cambio. O sea, estoy convencido que hay. Lo que pasa es que ellos son expertos en generar ansiedad, confusión, empiezan a crear toda clase de climas que establezcan las dudas sobre todos los actores que existen, y lamentablemente la tensión que tiene la gente encima le cuesta trabajo discernir la verdad de la falsedad. Es una cosa muy triste, y por eso es que queremos hacer justamente ese evento, para que gente que es profesionalmente seria y responsable le ilumine sobre los 4 campos que dije: economía internacional, el empresarial y psiquiátrico. Porque yo creo que esas cosas hay que tenerlas muy claras, porque no hay nada peor en este momento que la intoxicación que está transitando por las redes sociales. Desgraciadamente, las redes sociales, que se creía que iba a ser un mecanismo de superación, de conexión entre la gente, se ha convertido en gran parte en un vertidero de falsedades. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.